En este video me gustaría compartirte cómo sané 15 años de migrañas y cómo tuve que hacer cambios en mi mente y en mi cuerpo para poder sanar. Y te voy a contar una historia detallada de cómo fue mi proceso, cuánto tiempo me demoré en sanar y qué hago hoy día para que no me regresen esas migrañas. Básicamente te voy a contar todo lo que me hubiera gustado saber cuando me empezaron las migrañas. En el tiempo que más tenía migrañas, la verdad que eran bien fuertes. De los 30 días en el mes, pasaba como 10 días en cama. Realmente no podía hacer nada, con náuseas, de repente vómitos. Em, Hay veces que decía que los dolores de parto eran iguales que las migrañas que me daban. Y de los 20 días restantes, eran como unos 10 días que pasaba con un dolor de cabeza, así 10 15 días, un dolor de cabeza más o menos. Y eran como 5 días al mes que no me dolía y eran esos días, la verdad que los atesoraba, esos 5 días en el mes. La estaba pasando tan mal que busqué un montón de ayuda. Yo decía, llegué al punto que era lo que sea, lo que sea, lo que sea. Fui a médicos, decía, bueno, si me encuentran un tumor, por ejemplo, que me operen. Pero no me encontraron nada, todos los médicos me encontraban bien. Me hacía exámenes de sangre, todo bien. Y exámenes de estos, de electroencefalogramas, de estas cositas que te ves el cerebro, escáner, bueno, de todo. Y obviamente también traté medicina no tradicional, acupuntura, sanaciones cuánticas. Y empecé como con la meditación, a meditar bastante con Dr. Joe Dispenza, y me di cuenta que sí, tenía que haber patrones mentales que me gatillaban los dolores, pues como que no la tenía muy clara, pero sí me hice el primer empujón de empezar a conocerme a mí misma. Y así igual pasé bastantes años entre un médico, otro médico, hasta que fui donde mi maestro espiritual y yo tenía como una leve esperanza de que de repente me sanaba mi maestro espiritual, porque había escuchado que él había sanado a otras personas con milagros, qué sé yo. Y la cosa es que me dijo, no te voy a sanar, pero te voy a dar las herramientas para que tú te sanes. Y cosa que, bueno, obviamente tomé. Y me dijo que mis dolores de cabeza caminaban en dos patitas. Una era la patita mental y otra era la patita del cuerpo, la parte física. Y me dijo que bueno, que la parte física era un exceso de cándida, de este hongo, que se supone que todos tenemos un poco de hongo cándida en los intestinos y que te ayuda a procesar algunos alimentos dentro de la flora bacteriana, pero cuando uno tiene exceso empieza a largar toxinas que te suben al cerebro. Y en cuanto a la parte psicológica, me dijo que mis problemas tenían que ver con el empoderamiento. Y ahí empezamos a trabajar. Eh, Empecé con una dieta anticándida y me sugirió a mi maestro que estudiara al investigador Frank Suárez, a Dr. Ben Bikman y al Dr. Jason Fung. El investigador Frank Suárez habla mucho de las dietas anticándida y cómo se relacionan las toxinas que tiene la cándida con los dolores de cabeza. Es bien interesante para que lo busquen. El Dr. Jason Fung y el Dr. Bikman hablan un poquito más de la dieta keto y cómo la insulina también afecta a los dolores de cabeza, porque te cambia las estructuras cerebrales. Así que empecé con una dieta anticándida. Al principio
no les miento, estuve 2 meses y medio que me sentía peor antes de empezarme a sentir mejor. Me bajó mucha la energía, yo creo que porque tenía muchas toxinas en el cuerpo acumuladas, entonces las estaba sacando. Sí, por 2 meses y medio. Y yo me acuerdo que googleaba ahí en el chat GPT y ponía cuánto tiempo uno se demora para recuperarse del detox de la cándida y me salía por, no sé, por una semana, 2 semanas y no, yo pasé, como les digo, 2 meses y medio. Y después de ahí como que me estabilicé, pero todavía seguía con los dolores de cabeza, todavía habían migrañas que me tiraban al piso. Bueno, no literalmente al piso, pero caía en cama. Y ahí pasaron como 6 meses que empecé a sentir realmente una mejoría. Y obviamente ahí me desordené. Empecé a comer más fruta, porque se supone que el hongo cándida se alimenta de la glucosa, de las azúcares, aunque sea azúcar de la fruta. Y de nuevo volví a caer. Y después de esa desestabilización que tuve al empezar a comer fruta de nuevo, seguí con la dieta y además en paralelo, bueno, obviamente seguía con todo este trabajo que me dijo mi maestro, que era la parte de empoderamiento. Y fueron un poquito más de 6 meses hasta que ya realmente ya no me daban migrañas. Me puse a estudiar mucho la parte psicológica de lo que es el empoderamiento y, y me di cuenta también con meditaciones, porque sí tuve que meditar y reflexionar mucho, hacerme las preguntas de por qué me molesta esto de esta persona, qué tengo yo de esa persona en mí, qué me hace doler la cabeza de esta situación. Y me di cuenta que hay muchas veces que yo quería por otros y lo tenía muy subconsciente. Entonces como que le pasaba mi poder a otra persona. Como por ejemplo, ya me invento algo. Imagínense, mi marido me dice, vamos a la playa a hacer un paseo familiar con los niños. Y yo era como, bueno, paseo familiar, suena bien, los niños no van a estar en la pantalla, van a correr, saltar, jugar. Y digo, ya, pero en el fondo no tengo ganas de ir a un paseo familiar. Voy al paseo familiar y me doy cuenta que quise por la otra persona, pero en un nivel muy inconsciente, porque lo tengo al nivel consciente, digo, sí quiero ir, está bien ir. Y bueno, fui trabajando y decía, bueno, ¿y cómo voy a ser una mala madre o una mala esposa de no querer ir a la playa y decir que no? Entonces digo, bueno, puedo solucionarlo con algo creativo, como, bueno, ¿por qué no vamos mañana y hoy día jugamos un juego de mesa como familia? Cosas así, me fui conociendo que muchas veces quería por las otras personas. Ese es el primer punto de la parte de empoderamiento. Y, y lo otro también es tener límites sanos. Eso me he dado cuenta que es muy psicológico, que de repente por querer ayudar a los demás, uno sale de su propio límite y en realidad terminas no ayudándote a ti mismo. De repente estás con poca energía ese día y porque, no, yo tengo que ayudar y, viste, y rompiste una barrera ahí del límite de la otra persona que de repente ni quería ayuda. Entonces haces cosas que no son necesarias. Y también pasa que uno termina de repente diciendo que sí al hacer cosas por otros, porque quieres ser simpático o porque piensas que sabes más que los demás y no les das el chance para que ellos mismos aprendan. Y hay un sinfín de problemas de límites para que si les interesa los busquen en algún sitio de psicología. Es muy interesante. Y el último tema que para mí fue importante sobre el empoderamiento es que quizás de repente estamos en una situación donde nosotros tenemos la mejor intención del mundo, hacemos algo bien y la otra persona se gatilla por algo que dijimos que en realidad es problema de la otra persona y no es problema de uno.
le tocamos una herida inconsciente y nos hacemos responsables. Y ahí también nos quitamos el poder. Para mí eso fue un wow de darme cuenta. Y ahí también está la parte del empoderamiento de que aunque la otra persona se gatille o no se gatille, está el amor incondicional de respetar su camino y de darse cuenta que ellos son seres poderosos y fuertes también, que se van a dar cuenta de alguna manera u otra eventualmente. Al reconocer que el otro tiene poder, también uno mismo se empodera, porque es la energía de la fuerza, del poder. Y es como llegar a la humildad también de ellos tienen su propio camino y respetar de que si se gatillan o no se gatillan es problema de ellos y uno no se tiene que hacer responsable por ese tipo de cosas. Y estuve viendo yo todas estas cosas que me pasaban adentro con relación al empoderamiento y como les contaba, en paralelo con la dieta anticándida o con la dieta medio keto que hacía, ahí fui sanando como en 6 meses los dolores de cabeza. Y por último, hoy en día, para no recaer, sí me cuido la parte de esto de empoderamiento, me ando observando a mí misma, no descuido mis tiempitos de pausa, de meditación y de estar bien centrada en mí misma. Y también sí he seguido con la dieta. Entiendo que la cándida se demora bastante en sanarse. Hay casos que uno puede demorarse 2-3 años en sanar de la cándida. Entonces, porque puede quedar ahí como latente en los intestinos. Entonces, no me trato de descarriar, pero sí de repente, si, qué sé yo, si voy a un cumpleaños, me como un poquitito de algo chiquitito. Y también, bueno, ya no son los dolores de cabeza que me daban antes, pero por ejemplo, si es que duermo mal en una noche, puede que me dé un pequeño dolor de cabeza. O si hago un detox, el otro día hice un detox de hígado del Dr. Schultz. No sé si lo ubican, pero está re bueno. Y en el principio con las toxinas y todo eso me agarró un poco dolor de cabeza, pero después anduve muy, muy bien. Bueno, y estoy feliz de contarles que esas migrañas fuertes que tenía antes y esa frecuencia ya no me dan. Y bueno, si estás viendo hasta ahora este video, lo más probable es que conoces a alguien que sufre de dolores de cabeza o tú también estás con dolores de cabeza y te quería decir que te deseo lo mejor de corazón, que te sanes, ojalá que te sirva toda esta información y de verdad que te mejores.